En estos momentos vamos a compartir una información importante sobre control de métodos y tiempos en procesos de producción. Mi nombre es Jairo Blanco, soy tecnólogo en producción industrial, ingeniero industrial, una maestría con doble titulación, como MBA en HSQ y maestría en dirección general, una experiencia laboral en el campo específico del sector productivo como coordinador de procesos, coordinador de calidad, supervisor de operaciones y docente de tiempo completo en la Universidad del Sino. Vamos a mirar unos puntos sobre el control de los procesos de métodos y tiempos en la parte productiva y vamos a tener en cuenta algunos antecedentes, conceptualización, la ingeniería de métodos, diagramas de procesos, medición del trabajo y conclusiones. La ingeniería industrial, como es un campo amplio, tiene un brazo derecho y también una función importante que es la ingeniería de métodos y tiempos, por lo cual es de tal relevancia que tengamos en cuenta esta rama importante de la ingeniería industrial, como es la parte de métodos y tiempos de trabajo. Anteriormente, los métodos y tiempos no era algo formalizado. En 1760, aproximadamente en la Revolución Industrial, apareció Jean Rodel Perronet. Esta persona hizo un estudio de tiempos para la fabricación de alfileres comunes. Él se dio cuenta que con la aparición de esta gran y masiva parte de la industria y también la accesibilidad a las máquinas, él pudo encontrar que una gran oportunidad en hacer un estudio de tiempo en la fabricación de alfileres. Luego aparece Charles Babbage. Aporta las máquinas calculadoras programables, más o menos en el siglo XIX, teniendo en cuenta que podía crear una máquina y que podía hacer cálculos matemáticos más rápidos y más precisos. Seguido a él entra Frederick Taylor, un gran personaje que aporta a la parte industrial sobre el estudio de tiempos, en la organización del trabajo y también en la determinación de áreas específicas, ya sea en una empresa o en una industria del sector productivo. Luego viene el aporte de los esposos Hilbert, Frank y Lillian, donde hacen un estudio de movimientos y comienzan a analizar todo lo que está realizando un trabajador en su área de trabajo. Todos estos célebres personajes ingresaron y aportaron a la ingeniería industrial una información importante científica que recopiló el señor Ralph Barness para poder realizar sus estudios de doctorado y también recibir su PhD en la tesis que lo publicó como estudio de movimientos y tiempos. Ya aproximadamente más avanzado, en 1986, se concluye el apéndice de la Guía de la Medición del Trabajo, con una norma estandarizada que es la 1000 STD 1567. Teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos ver que la historia ha evolucionado y ha aportado en gran medida a la ingeniería industrial, inclusive en esta parte de métodos y tiempos de trabajo. Pero vamos a ver cuáles son los conceptos y cuáles son los términos más relevantes en el control de los métodos y tiempos en la producción. Podemos ver que el término más amplio es métodos y tiempo y tiene mucha relación con los procesos. Podemos decir que los procesos son todas aquellas actividades que interrelacionadas entre sí reciben las entradas para poder tener un producto o generar una salida, ya sea un producto o un servicio. Además, encontramos el término procedimiento, que es la forma especificada del proceso. También encontramos el término de estándar, que son todas aquellas normas establecidas y parámetros que define la organización teniendo en cuenta un trabajador competente
y también aquellas actividades que se tienen que realizar de acuerdo a lo que está definido. Encontramos la medición del trabajo, que es la parte cuantitativa en el análisis de las actividades de los procesos, el tiempo estándar y la productividad, donde relaciona las salidas y las entradas, es decir, el empleo eficiente de aquellos recursos para obtener un producto o generar un servicio. Tenemos el tiempo y los métodos, pero vamos a ver en amplitud qué es el estudio de métodos y tiempos. Podemos decir que el estudio de métodos y tiempos es la técnica para mejorar la productividad, reducir costos y mejorar la calidad. Esto lo podemos encontrar en el libro Introducción al Estudio del Trabajo. ¿Y qué podemos saber dentro de la ingeniería de métodos? ¿Qué etapas se pueden contemplar para hacer este análisis? Antes, tenemos que tener en cuenta que un estudio de método se utiliza para poder analizar aquel proceso a través de un estudio sistemático con el fin de incrementar la productividad con los mismos recursos y obtener lo mismo con menos dentro de una organización. Ese estudio sistemático se le hace a las operaciones, ya sea en una línea de producción, en un área de trabajo o en unos métodos de trabajo. Esos estudios críticos también se hacen en los procedimientos, inclusive aquellos métodos de trabajo. Ese estudio sistemático se hace a través de unas etapas, que es la que estamos viendo en estos momentos. La primera etapa es seleccionar. Hay que tener en cuenta que el proceso que se le va a hacer el estudio de método se debe seleccionar considerando 3 factores: económico, tecnológico y humano. Luego, cuando seleccionamos ese método de trabajo o ese proceso, registramos por observación directa y a través de técnicas cómo podemos diseñar o documentar el paso a paso del proceso. Vamos a ver qué se hace en la parte de registrar. En la parte de registrar se tienen en cuenta unas herramientas que denominamos diagramas para comprender cómo es el flujo de estas actividades. Teniendo en cuenta, además de cómo es el comportamiento de estas actividades, podemos también analizar a través del cursograma analítico más información de la secuencia de estas actividades. Tenemos el diagrama bimanual, donde hacemos un análisis crítico de lo que hace un trabajador utilizando sus manos o sus pies para poder saber cuántos están desarrollando o cuál es el número de actividades que hace el operario. Tenemos también el diagrama hombre-máquina, el diagrama de recorridos y el diagrama de operaciones. El diagrama de flujo se tiene en cuenta esta simbología. Cada simbología tiene un significado y también para qué se utiliza cada una de ellas. Tenemos la operación, inspección, transporte, entradas, almacenamiento. Tenemos también el rombo de decisión. Luego de realizar una inspección, ¿qué decisión tomamos? Si retrocedemos o avanzamos. Las líneas de flujo, que es muy importante. El símbolo de demora, conector de página o conector en la misma página. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar cada uno de los símbolos de acuerdo a tareas u operaciones. Igual, seguimos con el diagrama o cursograma analítico, donde se muestra la trayectoria de un producto o un procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponde. Puede ser que analicemos el comportamiento del operario, el comportamiento del material o el comportamiento del equipo. Aquí podemos ver una plantilla en donde se puede utilizar el cursograma analítico. Siguiendo a los diagramas, encontramos el diagrama de recorrido. Es un diagrama más amplio donde podemos ver en escala el lugar donde se efectúan las actividades determinadas y el trayecto que siguen los trabajadores, los materiales o el equipo a fin de ejecutar estas. Aquí podemos ver un plano de vista superior, cómo está distribuida la planta
o la zona o el escenario donde se va a hacer el diagrama de recorridos. Aquí podemos ver cada una de las áreas e identificar para iniciar el diagrama, y seguidamente se pueden incluir cada uno de los símbolos dentro del diagrama de recorridos en la planta. Tenemos el diagrama hombre-máquina, que es un diagrama donde se registran las operaciones entre el hombre y la máquina con el fin de conocer el tiempo empleado por cada uno, el tiempo invertido que realiza o ejecuta el operario, el hombre, y el tiempo invertido que demoran las máquinas. La utilidad es estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo con el fin de saber el ciclo de trabajo del operario y el ciclo de trabajo de la máquina, con el fin de minimizar los tiempos y así generar mayor productividad y mayor rentabilidad para la empresa. Tenemos entonces el diagrama bimanual, donde se analizan los movimientos, se divide un trabajo en todos sus elementos para eliminar o simplificar los movimientos, y esto me permite economizar los movimientos de un trabajador, evitando fatigas y evitando también alguna insatisfacción por inutilizar el trabajo, subutilizar el trabajo o realizar trabajos de más. Siguiendo con las etapas del estudio de métodos, podemos considerar algunas etapas como seleccionar, registrar, examinar, donde se hace el análisis de todo lo registrado, se establece un método más práctico teniendo en cuenta la evaluación que hicimos inicial, luego entonces se comparan las propuestas generando costo, eficacia y beneficio, se define un mejor método teniendo en cuenta que el anterior no tuvo una mejora y que el posterior va a definir el mejor trabajo en economía, en beneficio y en otras ventajas que se pueden considerar. Se implementa el nuevo método más práctico y se constituyen o se colocan los controles para las inspecciones regulares. Dentro de este método que vamos utilizando en las líneas, en la producción, tenemos en cuenta la medición del trabajo. La medición del trabajo no es más que aquel análisis cuantitativo que se tiene en cuenta para tener el análisis de tiempo en las actividades. Por eso se tienen en cuenta algunas técnicas, como es el muestreo del trabajo. Aquí se determina mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias el porcentaje de aparición de determinada actividad. Por lo tanto, se requiere un muestreo para obtener una vista completa y exacta del tiempo productivo y el tiempo inactivo de todas las máquinas en una zona. Seguido al muestreo del trabajo, tenemos otra técnica de medición de trabajo, que es el estudio de tiempo. Aquí se registran los tiempos y los ritmos de trabajo teniendo en cuenta los elementos de una tarea definida para tener el tiempo requerido de aquella tarea con el fin de establecer una norma preestablecida. ¿Cuál es el tiempo estándar de acuerdo al método definido teniendo en cuenta el análisis que hemos realizado? De esta manera podemos ver cómo puede desarrollarse la medición y el control de los métodos y tiempos en la producción, donde un operario tiene en cuenta todos aquellos lineamientos y el análisis que se pueden desarrollar en un área de trabajo para realizar mejoras, para obtener mejores resultados. Es así como en la ingeniería industrial podemos ver cómo es de beneficioso y cómo podemos tener mayor ventaja cuando hacemos control de métodos y tiempos en la producción, generando mejores productos, mejores servicios con calidad, tener la participación de los colaboradores y obtener los mejores recursos, para así tener los mayores beneficios a nivel organizacional en productividad, rentabilidad y competitividad. Muchísimas gracias.